La etapa de valoración es la primera fase del proceso de atención de enfermería, el cual es un procedimiento organizado, planificado, sistemático y continuo de la recolección de datos objetivos y subjetivos sobre el estado de salud del paciente, familia o comunidad y las respuestas humanas que se originan ante ellas. Para ello es indispensable que los profesionales de enfermería cuenten con una serie de competencias para valorar correctamente a una persona, como son los conocimientos científicos, habilidades metodológicas y técnicas, comunicación eficaz, capacidad de síntesis y análisis. Es importante destacar que la exploración física se centrará en la búsqueda de articulaciones afectadas por la artritis reumatoide. Lo recomendado en este momento es reunir elementos que fueron mostrados durante el interrogatorio, de forma silenciosa, de la persona que se explorará, como la actitud del paciente, el estado de nutrición, la facilidad para desvestirse y la dificultad para levantarse de una silla o desplazarse. Comencemos de la cabeza a los pies. Al valorar las articulaciones tempomandibulares, con el dedo índice nos situamos detrás del trago, justo en el conducto auditivo externo. En este momento le indicamos a la persona que abra y cierre la boca. Aquí se podrá apreciar el dolor o crepitación. Posteriormente, le indicamos abra la boca y procedemos a medir la distancia entre los incisivos, la cual debe de ser superior a 4 centímetros. La persona sentada con exposición dorsal. A nivel de las vértebras debe notarse cualquier trastorno de la alineación o de la prominencia normal. Es necesario palpar masas musculares en búsqueda de contracturas y palpar la apófisis espinosa para ubicar puntos dolorosos. Como lugar de referencia en el nivel superior de la laringe, identifica la vértebra C4 o C5. La inspección de la columna cervical se comienza con el estudio de los movimientos, prestando especial atención a las limitaciones de los mismos o a la provocación del dolor. Iniciamos con una flexión diciéndole al paciente que toque con su mentón el pecho. Estudiamos la extensión indicándole que mire hacia arriba todo lo que pueda. Posteriormente, movimiento de rotación indicándole que con el mentón trate de tocar cada hombro de forma alterna. Y finalmente, inclinando el cuello lateralmente con la oreja hacia cada hombro. Aquí es necesario considerar que la articulación del hombro está circundada por otras articulaciones que le permiten su movimiento. Se iniciará con una inspección, la cual realizará movimientos activos y nosotros los pasivos. Indicaremos que levante los brazos, se toque la nuca y toque la espalda. Estos 3 movimientos valoramos la flexión, la abducción, aducción, rotación interna y rotación externa. Si se realizaron sin ningún problema, se puede hablar de que existe integridad de las articulaciones. Si llega a haber alguna limitación, se tiene que valorar cada movimiento, por lo que se pide a la persona separe los brazos, realizando un círculo de 180 grados. Ahora, un movimiento de flexión hacia adelante. Posteriormente, se le pide coloque sus codos pegados al cuerpo y se le solicita una rotación externa, y luego toque su espalda. Si se presenta dolor, este es catalogado como arco doloroso. Puede ser en la zona media o alta. En cuanto a la revisión de las manos, debemos recordar que en este sitio existen muchas articulaciones. Por ello, cuando hay presencia de artritis reumatoide, se ven generalmente afectadas. En primer lugar, hay que inspeccionarlas tanto en su cara dorsal como en su cara palmar. Es muy importante presentar atención a lesiones cutáneas, que pueden estar en dedos y las uñas.
como la onicopatía, refiriéndonos a cualquier cambio en las uñas, tumefacciones, aumento de temperatura y dolor al movimiento. Buscamos nuevamente la limitación del movimiento o la presencia del dolor. Primero, valoramos la fricción. Para ello es necesario pedirle a la persona se incline hacia adelante, sin doblar las rodillas. Es importante observar cómo se va modificando la columna lumbar. Se le solicita levantarse y revisamos que la columna es cóncava. A medida que se va flexionando, se vuelve convexa. Esto ocurre con personas sin alteración osteomuscular. Para buscar limitación de movimientos, emplearemos la prueba de Skruber, para lo cual marcaremos dos puntos de referencia. Uno a nivel de L5 en la unión de las crestas ilíacas, aproximadamente 1 centímetro hacia abajo. Y el otro punto de referencia se encuentra situado 10 centímetros por encima. Le indicamos a la persona que se incline y una vez flexionado, la distancia debe de ser superior a 4 centímetros. Si la distancia es menor de 2.5 centímetros, existe limitación de este segmento. Lo siguiente es realizar pruebas de inclinación lateral. Se le solicita pegue sus manos al muslo y deslice su cuerpo hacia un costado. Allí observamos la movilidad de la columna. Hay que recordar que este movimiento de inclinación lateral es el que se puede limitar más precozmente en pacientes con espondiloartropatías, que es la inflamación crónica y sistémica de las articulaciones. Le indicamos a la persona realice un movimiento de extensión. Le sujetamos la pelvis con las manos y le pedimos se incline hacia atrás. Si hay dolor, nos indica síndrome facetario, lo que se reduce al dolor o disminución proveniente principalmente de las articulaciones facetarias. Finalmente, se le realizan las pruebas de rotación toracolumbar, para lo cual se le pide a la persona se siente en la mesa de exploración. Se le solicita que cruce los brazos sobre el hombro, para pedirle que realice rotaciones hacia un lado y hacia el otro, con la finalidad de identificar dolor y limitación del movimiento. El dolor de la cadera aparecerá en la ingle, por ello será el primer punto a examinar, para buscar la presencia de adenopatías. Otro punto importante a valorar es el trocante mayor, que puede palparse fácilmente, porque es muy superficial. El dolor aquí es indicativo de una trocanteritis. Otro detalle importante es la medición de los miembros inferiores, porque en muchas ocasiones presentan dismetría. Para ello, con una cinta métrica y tomando como referencia la espina ilíaca anterosuperior, medimos la pierna derecha, tomando en consideración la parte inferior del maleolo externo y lo comparamos con la pierna contralateral. Habitualmente debe de haber dismetrías, pero nunca deben de ser superiores a 1 centímetro. La exploración de los movimientos de cadera habitualmente se lleva a cabo con movimientos pasivos. Inicialmente observamos si hay alguna deformidad. En ocasiones está referido por alguna alteración de cadera, por ejemplo un plexo de cadera. Iniciamos la exploración flexionando la cadera por lo menos unos 120 grados. En esa misma posición realizamos movimientos de aproximación donde en condición normal la rodilla debe llegar a la perpendicular del trocante contralateral. Estos dos puntos se ven afectados en caso de artrosis. Aprovechando la posición, efectuamos movimientos de rotación externa e interna. Extendemos la pierna y fijamos la hemipelvis para explorar la separación y la aproximación. No olvide comparar los movimientos de una y otra pierna. Para culminar con esta exploración se le pide a la persona colocarse de cúbito ventral.
y vamos a revisar la extensión de la pierna que duele contra la que no presenta molestia. Y aprovechamos para estudiar los rodamientos, indicándole al paciente que flexione las dos piernas, las junte y realice movimientos de separación. En esta posición podemos observar anomalías de una u otra pierna, asimismo de la cara externa de ambas piernas. Hay que recordar que la afectación de los movimientos es indicativa de artritis y la afectación de algunos movimientos indica una tendinopatía o una coxartrosis. Podemos complementar la exploración de la cadera con dos maniobras de contrarresistencia. La primera de ellas es para detectar la afección de los abductores. Ponemos las manos en medio y le pedimos al paciente junte las piernas con mucha fuerza. La aparición del dolor a nivel del pubis es indicador de tendinitis de los abductores. Ahora juntamos las piernas y pedimos al paciente que abra las piernas en contra de nuestra resistencia. Ahora, si se percibe dolor de la cara lateral de la cadera, es indicativo de una trocanteritis. Al valorar la rodilla, como lo hemos realizado con otras articulaciones, es importante comparar la extremidad afectada con la que no lo esté. Observamos la existencia o no de artrosis, la presencia de lesiones cutáneas como psoriasis, nódulos o tofos. Luego, procedemos mediante la palpación a percibir la temperatura. La rodilla es una articulación fría e identificaremos a la rótula que es fría y la compararemos con las partes blandas del muslo, que está caliente. Seguidamente, se realizarán movimientos de presión sobre la rótula, aplicando fuerza. Este movimiento no tiene que ser doloroso. Si hay dolor o crepitación, es indicativo de que la persona presenta artrosis o reblandecimiento del cartílago de la rótula, dando como consecuencia el pensar en chondromalacia rotuliana. Enseguida, palpamos los bordes medial y bordes laterales de la rótula para identificar dolor en la zona. Se prosigue a realizar la maniobra conocida como signo de cepillo positivo en caso de presencia del dolor, en la cual con la mano se presiona y moviliza la rótula. Ahora realizamos una ligera flexión. Vamos a comprobar la existencia del dolor en los ligamentos laterales, para lo cual sujetamos el tobillo una presión hacia afuera, lo cual no es doloroso. La intención es encontrar bostezo o dolor en los ligamentos colaterales de la rodilla. Se flexiona la rodilla y procedemos a palpar el tendón rotuliano, que presenta dolor en caso de tendinitis, además de visualizar la presencia o ausencia de tumefacciones en la bolsa prerrotuliana o infrarrotuliana. Palpamos la bolsa anserina, que manifiesta dolor en caso de bursitis. Después, exploramos la interlínea articular. Comenzamos con la intermedia, intentando provocar dolor que indicará la presencia de una meniscopatía. Posteriormente, revisamos la interlínea externa. Flexionaremos totalmente la rodilla hasta tocar el muslo. Para comprobar la estabilidad e integridad de los ligamentos cruzados, le indicamos a la persona que flexione ligeramente la rodilla. Fijaremos con nuestra mano la parte inferior y con otra mano realizamos movimientos bruscos hacia adelante, intentando ver si se desplaza la línea articular, buscando lo que se conoce como el cajón interior. Lo mismo hacia atrás, tratando de ver si se desplaza, buscando la aparición del cajón posterior. Si se mueve, se explica debido a una lesión de los ligamentos cruzados. Si sospechamos la presencia de derrame articular, veremos una tumefacción en la parte superior de la rótula, la cual presionaremos e intentaremos desplazar hacia abajo de la rótula. Si existe derrame articular, reconoceremos el signo de pelotero. Se solicita a la persona colocarse en decúbito ventral. Observaremos la rodilla posterior y apreciaremos la existencia o no de tumefacciones, como el quiste de Baker, acumulación de líquido articular. Finalmente, en búsqueda de otras lesiones, le pediremos al paciente flexione su rodilla
y sujetaremos la planta del pie para realizar movimientos de rotación interna y externa presionando. Si el dolor se manifiesta, indica la presencia de desgarres meniscales. Con la prueba contraria con la mano, hacemos presión hacia abajo en el muslo y con la otra mano desplazamos hacia arriba la pierna. Con ello se alivia el dolor, lo que confirma daños meniscales. Primero observaremos la existencia de tumefacciones que pueden ser globales en caso de edema o localizadas en caso de estenovitis, tanto en los bordes externos de los maleolos laterales, en este caso que serían los peroneos, o mediales en el caso de la tibia posterior. A continuación, examinaremos la movilidad, primero la dorsiflexión del tobillo y después la articulación sub y mediotarsiana. Es necesario observar una serie de puntos en búsqueda de una tendinitis de Aquileo o de la bursitis preaquilea, dolores en el antepié o metatarsiano. Para ello podemos realizar una presión de todos ellos y la exploración de los mismos de forma individualizada, de arriba hacia abajo. Puede ser doloroso en caso de artritis, de osteonecrosis o en caso de resistencia a neurioma de Morto. En este caso aparecerá un adormecimiento cuando apretamos los dedos adyacentes, ya que es más frecuente en el tercero, cuarto y quinto dedo. En la planta del pie podemos observar la inserción de la fascia o la parte anterior de los samoideos en caso de ser samoiditis. Procedemos a observar el pie de frente, así como la alineación con el primer dedo, la existencia de hallux valgus, juanete, presencia de los dedos en garra o dedos en martillo. Lateralmente en su borde medial observar la existencia del arco medio que es alto y que puede haber la presencia de un pie plano o la presencia de un pie cabo. Hay alteraciones que modifican la arquitectura del pie. Lateralmente hay que observar la existencia o no de callosidades, tanto en el borde lateral como en la zona del tendón de Aquiles. Y finalmente del talón. Observar el tobillo que está en posición neutra o a veces en una ligerita valgo. Indicamos al paciente que se ponga sobre puntillas y observamos cómo se forma un varo bilateral, que es lo esperado. De la valoración depende el alcance de los objetivos planteados para conseguir el bienestar del paciente sujeto a las intervenciones. Al término de la valoración podrás obtener un registro de datos y características actuales del estado de salud del paciente, familia o comunidad.